Bien, damas y caballeros, el día de hoy tenemos la fortuna de conversar con quien fue 3 veces parlamentaria, ha sido la primera mujer vicepresidenta de la República del periodo 2011-2016 y que tuvo una participación también importante en el objetivo de lograr justamente la tan ansiada modernización de Refinería Talara. Prefiero a la doctora Marisol Espinosa Cruz, que está con nosotros hoy. ¿Cómo está, doctora? Gracias por atendernos y bienvenida al programa. Muy buenos días y definitivamente un gran honor estar en su programa, señor Coello. Conoce usted sobre el tema y va a ser interesante exponer y debatir este tema. Doctora, estamos en estos momentos en una situación bastante delicada, preocupante, incluso ya hay pánico financiero en algunos lugares del Perú, como en la selva, con relación a esta intención que tiene el actual gobierno transitorio, el señor Gerín, de llevar a Petroperú a proinversión para, de alguna manera, a través de lo que ellos denominan escisión, darle, ¿no? De repente la pulpa al privado y quedarse como el hueso y el pellejo para el Estado. Ese es desde nuestra óptica. ¿Qué es lo que usted piensa particularmente del tema? Bueno, en principio, un saludo para todas las familias talareñas y mi invocación a que tomemos muy responsablemente el tema de Petroperú. La postura del gobierno con este anunciado decreto que usted lo ha expuesto en su programa como una primicia, creo que es bastante grave y sobre todo una actitud bastante irresponsable con el patrimonio del país. No se trata de una empresa cualquiera, se trata de una empresa que ha sido modernizada, una empresa en la cual se ha cogido deuda del exterior para pagarla, hay fechas y calendarios para pagarlas hasta el 2030 y me parece irresponsable que un gobierno de transición que debería preocuparse por dejar las condiciones adecuadas y no por escindir la empresa. ¿Qué significa escindir la empresa? Significa descuartizarla en pedacitos para destruir su patrimonio y después venderla prácticamente como chatarra. Es gravísimo este decreto, este proyecto de decreto de urgencia, que además en uno de sus considerandos dice que deja de lado la ley 30-130 Exacto. cuando es muy claro que un decreto de urgencia no está por encima de una ley. Ellos tendrían que ir a reformar la ley si quieren hacer esta destrucción de Petroperú. Y definitivamente mala actuación, desconocimiento de la realidad del Perú, porque a mí sí, la semana pasada he estado con los trabajadores en la refinería, hemos hecho un recorrido y viera lo precioso que ha quedado esa refinería, la majestuosidad de cómo ruge la planta produciendo. De verdad que es un valioso patrimonio para el país. Y he escuchado a exministros de Economía, de verdad con bastante pena, porque su responsabilidad es hablar con la verdad. Una ministra que le miente al país, que le dice que le deben 17.000 millones, cuando en realidad es el Estado peruano el que le debe a la empresa Petroperú, porque se ha cargado con los pensiones de la 2530, las deudas de Belco, las deudas de la privatización, y como si todo eso fuera poco, compra el petróleo con IGB y lo lleva a la selva, a donde ningún privado llega Ujú. y no cobra IGB. El Estado a Rexol, a otras empresas, les devuelve el IGB, pero a Petroperú, como es una empresa estatal, no se la devuelve. Y eso es lo que ha causado en estos momentos. Tengo colegas allá en la Amazonía que están verdaderamente muy preocupados. El pueblo se empezó a organizar también porque saben que es Petroperú la única empresa que abastece de combustible a esa, y no solamente a esa zona, hay zonas también en la parte centro, en la parte norte, que han empezado mucho a preocuparse por estas propuestas que parece ser tanto economía y finanzas como energía y minas no alcanzan a medir, no alcanzan a ver, y el impacto de esto verdaderamente podría ser desastroso en un gobierno que apenas tendrá pues 5 o 6 meses para hacer. ¿Están ellos en condiciones, por ejemplo, de tomar decisiones de esta naturaleza, considera usted? Definitivamente el gobierno del señor Gerín no está en condiciones de tomar decisiones de escindir una empresa como es Petroperú.
Primero, para hacer cualquier tipo de operación, tiene que hacer un análisis. Y además aquí voy a sacar un informe que hizo el sistema de operaciones cuando Ujú. se pide la modernización de la refinería. Hay un estudio de la empresa Cook McKenzie, que no van a decir un estudio ideológico, porque sí, o un estudio interesado, es un estudio Claro. netamente técnico que recomendó la integración vertical. ¿Qué significa la integración vertical? Que Petroperú tenga los lotes, tenga la refinería y definitivamente pueda operar. ¿Pero qué hacen? Cortan los lotes petroleros, los entregan en concesión. Y Ujú. además aquí hay varios temas que espero que la Contraloría tome nota. ¿Por qué nos han devuelto finalizada la concesión de 94 plataformas, solo 53? Esto es un grave robo al patrimonio del Estado peruano y un grave descuido del gobierno que no está haciendo ninguna fiscalización y también del Congreso que tiene que poner las cartas sobre los puntos sobre las IES para fiscalizar cómo se está operando Petroperú. Este manejo antitécnico de cambiar personas, los dirigentes, que además el mejor logro de un gerente, de un CEO o de un responsable de una empresa es ponerla en azul. Y el único que creo que ha puesto las cifras en azul es el doctor Narváez. El resto solamente han ido a generar pánico financiero, degradación de la empresa y además esta propuesta antitécnica. He escuchado a un ex ministro de Economía con bastante vergüenza de decir, vendamos el edificio de Petroperú. El edificio cuesta 200 millones, con eso van a pagar la deuda, pero sí tiene un golpe psicológico. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la empresa Petroperú, la empresa que más impuestos le paga al país y que además genera, aquí no es una preocupación solo por la empresa, es una preocupación por el transporte, porque se va a encarecer el transporte. Al encarecerse el transporte, ¿qué se encarecen? Se encarecen los alimentos. Al encarecerse los alimentos, ¿quién paga la factura al final de estas decisiones irresponsables? La paga el poblador, la paga ese ciudadano de a pie que en la selva no le va a llegar el petróleo, porque dígame usted qué empresa privada va a comprar con IGB para ir a vender sin IGB y cruzarse toda la costa, irse hasta Panamá y regresar con la barcaza para entrar a la selva. ¿Quién lo va a hacer? ¿El gobierno? No lo va a hacer el gobierno. Lo ha hecho Petroperú durante años, pero esa tarea silenciosa no se conoce. Por eso mucha gente grita, privaticen Petroperú, privaticen. Sí, y la mejor prueba es, creo, en la época de pandemia, donde Petroperú entregó petróleo a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, para atender la crisis sanitaria que había en el país. Por lo tanto, una actitud irresponsable, ese decreto de decisión, una vulneración a la ley, porque un decreto no puede estar por encima de la ley, pero además creo que el pez por la boca muere. Lo que han reflejado es que este es un negocio inmobiliario. Vendamos, vendamos. Vamos a partir de incluso la refinería. O sea, Ujú. una empresa que ha sido modernizada, que es símbolo que miles de expertos vienen a visitarla ahora, porque es un ejemplo, un modelo de ingeniería, un modelo de cómo se ha construido y cómo se ha trabajado, y ahora ellos la quieren descuartizar, como lo hicieron en los 90, para entregarla a grupos que lo único que les interesa es el afán inmobiliario. Le escuché decir que hasta iban a construir un edificio mellizo junto al principal de Petroperú. Señor, esa no es la preocupación. La Es preocupación es el evidente que hay una bolsillo de visión todos de los peruanos. aprovechamiento del edificio, ¿no? Es evidente que hay una visión ahí de aprovecharse del edificio. Seguro que ya hay Así gente que es. está pensando, ya tiene planes para ese edificio. Usted ha mencionado bien que en el decreto de urgencia, o por lo menos en el borrador del decreto de urgencia, se habla que este mismo va a estar por encima de la 30130, pero no solo eso. También estaría encima de la 28244, que en el año 2004 justamente excluye a Petroperú de todo tipo de privatización. Un decreto de urgencia pretende pasar por encima hasta de la 28840 que se dio en el año 2006. Doctora, lo que preocupa acá es que también usted, bueno,
pretende volver al Congreso a través del Senado por Alianza para el Progreso y tenemos entendido de que esta ministra de Economía también está ligada de alguna manera pues a Alianza para el Progreso, José Salardi. ¿Al interior de su partido se ha conversado de este tema? ¿Tiene usted de repente algún alcance? ¿Cuál es la posición del señor Acuña al respecto? Bueno, este es un tema, para mí, un tema fundamentalmente de principios. Yo sustenté la ley de modernización de la refinería cuando regresé del sepelio del señor Mandela. Me tocó a mí como representante de Piura, como representante de la bancada, de sustentar el proyecto de modernización. Estuvimos ahí para iniciar la primera piedra, ya no estuvimos cuando se puso en marcha, porque ya había terminado el gobierno, de la planta modernizada, pero Ujú. igual, o sea, este es un tema de defensa del patrimonio nacional, es un tema de defensa del bolsillo de todos los ciudadanos y definitivamente nuestro compromiso, mi compromiso fundamental es un tema de principio, de defensa del patrimonio del Estado, de una política de seguridad energética. No es un simple, un mercado donde voy a poner parto a la empresa, la descuartizo y a ver, la pulpa que se la lleven los privados y nuevamente que el hueso, como usted dijo, le quede para el Estado. No podemos mantener mejores precios porque no tiene grifos. Los grifos son afiliados a Petroperú, pero aún así Así es. se puede Ujú. poner la gasolina a 14 soles, mientras los privados la venden a 18, a 20, y esto ayuda a regular el mercado. Son más de 4.000 millones, que significa en precios de regulación del mercado de combustibles. Claro, se han hecho planteamientos, entiendo, por parte del directorio, eh, el doctor Narváez, incluso el directorio que presidía el ingeniero Canales. Se han hecho propuestas para que el Estado avale, incluso la 3130 tiene todavía ahí la condición de que hasta el 49% podría haber de inversión privada, es decir, hay caminos para salir de esta situación, pero ellos están queriendo justamente optar por lo que ya usted ha mencionado. Yo le mencionaba esto porque tengo entendido que la señora Miralles, que ha estado en Proinversión, ha sido pues recomendada por el señor Salardi y el señor Salardi es el jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Por eso le preguntaba si es que al interior no se Yo así había que aquí hablado sí, del tema. bueno, no nos hemos reunido aún, pero yo sí quiero hacer aquí un deslinde radical. La señora Mirales no es miembro de Alianza para el Progreso, podrá ser amiga seguramente del señor Salardi, pero es una pieza fundamental del gobierno del señor Gerí, El señor no es Gery. el gobierno del señor Acuña. Entonces, el que tiene que responder por esto, el que yo conozca a una persona no significa que automáticamente la vale. Primero que la señora no es de Alianza para el Progreso. Y además, la forma como está actuando la señora Mirales no solamente muestra un total desconocimiento del país, del patrimonio del país, entreguismo, pero adicionalmente mentirle al país cuando el país está en una situación de polarización, decir que le debe 17.000 millones y no mirar las cifras, que cuál es la deuda real del Estado peruano hacia la empresa de Petroperú, me parece totalmente falso, pero además la señora Mirales desconoce el manejo técnico de una empresa que ha tomado bonos en el exterior para financiar la empresa. No se ha financiado, como gritan todos, ay, con mis impuestos, ay, con el bolsillo de todos los peruanos, ay, yo le pago. Señor, el que paga aquí, el 79% es informal. El que paga impuestos y sostiene son básicamente las empresas. Y uno de los que más impuestos paga en este país es precisamente Petroperú. Con eso se construye escuelas, carreteras, con eso se hace la inversión en el país. Pero además la señora Mirales demuestra un, un escaso conocimiento del mercado internacional, a pesar de haber sido de Petroperú, incluso a estar su proinversión estuvo albergada en el edificio de Petroperú Ujú. años. Entonces, ella conoce, pero sabe el riesgo país que se asume
porque si los bonos, sus declaraciones han generado que los bonos que estaban en 82% bajen al 72%. 10 puntos de pérdida. ¿Acaso el Congreso va a investigar eso? Espero que la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Energía y Minas, tome cartas en el asunto y actúe y haga un verdadero control político del tema. Pero aparte de eso, lo que la señora Mirales ha hecho es un grave riesgo, ha generado pánico financiero, ha hecho caer los bonos, pero adicionalmente pretende todavía destrozar la empresa. Esta señora no tiene ni conocimiento, ni siquiera el más mínimo como ciudadana, porque a nadie se le ocurre destruir el patrimonio de su país. Y más cuando de eso depende una política de Estado, que es la política energética. Totalmente de acuerdo, doctora. Y yo termino diciéndole que supongo que en la estructura del plan de gobierno que van a presentar a ustedes, si no lo han hecho, en algún momento van a ver también la política en el sector de hidrocarburos. ¿Cuál será, en todo caso, o cuál ha sido, si es que ya lo hicieron, la sugerencia suya, digamos, en esa materia? Porque tenemos una ley general de hidrocarburos que está todavía un poco chueca, dada en los 90. Tendrá que hacerse mejoras, reformas. ¿Cómo ve usted el tema como una propuesta del gobierno al que usted va a representar en este proceso electoral? Bueno, mi propuesta es defensa de Petroperú, mi propuesta es fundamentalmente ver el tema de hidrocarburos como un total, como un todo, no como una parte. Pero adicionalmente, mi invocación a todo el pueblo peruano. Defender Petroperú no es defender solo a una empresa, no es defender como se pretende en algunos medios de comunicación, solo decir es ideológico, es político, es defender el sueldo de los trabajadores. No, la empresa se ha reducido su mínima expresión en cuanto a trabajadores. Y además, aquí lo único que, y además el sueldo que tengan es el sueldo que les corresponde como cualquier trabajador del sistema de petróleos. Pero además, con 200 millones que se piensa vender el edificio de Petroperú, ¿van a solucionar el problema? No, no lo van a solucionar y van a seguir abriendo el camino para descuartizar la empresa y nuevamente digo, venderla como chatarra. El Perú no merece eso. El Perú tiene que mirar de frente, construir una política energética, construir y pensar que cada ciudadano, que cada niño que va al colegio no puede sufrir por la destrucción de Petroperú. ¿Por qué? Porque ese niño que va al colegio necesita transporte, su madre va a tener que pagar los alimentos más caros y afecta realmente al bolsillo de cada ciudadano peruano. Pero lo que es más triste es la falta de desconocimiento porque no se sabe los malabares que hace la empresa Petroperú para llegar a la sierra y a la selva con combustible para todos los peruanos. Por eso es importante, hoy más que todo, la educación, el conocimiento y que la gente sepa que amar al Perú es también defender su patrimonio. Y su patrimonio, y uno de sus patrimonios más importantes en estos momentos, es Petroperú. Si tuviera que de repente decirle algo al señor José Gerí, que en estos momentos tiene la responsabilidad de la conducción del país en este tema, ¿qué le diría a usted? Señor Geri, la defensa del Perú va por delante. Usted no se puede prestar a un decreto de urgencia que no solamente va por encima de la ley, no puede prestarse a una situación en la que va a afectar el bolsillo de miles de peruanos por una simple oferta inmobiliaria que no es la razón de ser de Petroperú. La razón de ser de Petroperú es garantizar una política energética, es garantizar combustible para todos los peruanos, garantizar que el peruano de a pie, de allá, del Datén del Marañón, de Puno, de Ayacucho, de Cusco, de Junín, pero sobre todo de San Martín, de Amazonas, de Madre de Dios, pueda tener un alimento más barato, pueda tener combustible y pueda tener transporte. Así que su gobierno es de transición y esto se tiene que fiscalizar, no se puede pasar por alto este daño al patrimonio del país. Doctora Marisol Espinosa, yo le quiero agradecer enormemente que nos haya brindado esa gran deferencia de conversar de este tema que
tiene preocupados en gran parte del país. Muchas gracias y espero tengamos una nueva oportunidad de conversar. Muchas gracias, don Luis, y muchísimas gracias a la comunidad talareña, que espero que se sumen todos a esta gran cruzada por la defensa de Petroperú, que es la defensa al final del bolsillo y de la comida y del transporte de todos los peruanos. Muchas gracias.